impulsada por Monsanto. Es la pérdida total de la soberanía alimentaria. Estamos sufriendo una contaminación de todas nuestras variedades con el maíz transgénico de Monsanto. Y el abandono del campo. Amenazan al maíz en su centro de origen. El maíz es parte de nosotros porque es nuestra madre. México, tu poesía es el maíz. Atentando no solo contra la biodiversidad y la soberanía alimentaria, sino contra la cultura milenaria de la civilización del maíz. Aquí se domesticó, aquí están las 62 razas originales y las miles de variedades de maíz. Si se desaparece el maíz, ¿qué vamos a comer? Sin maíz no hay país. Causa justa. Gran estreno. Sin maíz no hay país. Este lunes. Telesur, la señal informativa de América Latina. A esta hora actualizamos las noticias. Avanza campaña electoral en Venezuela. En un acto masivo en Caracas, el candidato presidencial Hugo Chávez exigió al abanderado de la derecha que exponga su plan de gobierno al pueblo. Oposición uruguaya interpela a canciller Luis Almagro. Senadores cuestionan ingreso de Venezuela al Mercosur y la suspensión de Paraguay de este bloque regional. Todo listo para segundo encuentro entre los indígenas del Cauca y el gobierno colombiano en la ciudad de Popayán. El pueblo argentino rinde homenaje a Eva Perón al conmemorarse 60 años de su muerte. Y en la India, miles de personas condenan el patrocinio olímpico de la empresa química Dow Chemical, acusada del desastre de Bhopal. Ampliamos estas informaciones en próximas emisiones de Telesur Noticias. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que lamentablemente son una continuidad del drama que se está viviendo en toda Europa, consecuencia de las doctrinas neoliberales aplicadas a ultranza y que pretendían, cuando no, por supuesto aplicárnoslas también a nosotros. Cambiamos muy a tiempo, así como cambiamos todos los conceptos. Pero incluso hoy, aniversario no solo del asalto al cuartel Moncada, sino aniversario de la muerte de Eva Perón, la presidenta argentina recordaba los tiempos del neoliberalismo rampante, ¿no? Aquellos tiempos de Menem y Cavallo, por decir algo. Bueno, dejemos eso ahí. Vamos a comenzar mostrándoles cómo, si parecía imposible, es posible que la situación en España empeore más todavía. Pero esto no es más que la muestra. La Peugeot Citroën en Francia sigue programando la botada de miles de empleados. Y en toda Europa, en el sur, en Grecia, en Italia, las cosas están mal. Y no están mucho mejor, no se vayan a creer, en la propia Inglaterra. Se habla de recesión ahí también. La idea es ir directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo porque las cosas están como para verlas y sacar conclusiones y felicitarnos de que seamos un país en crecimiento económico sostenido en un mundo donde realmente las consecuencias de los planteos neoliberales están generando cosas como esto, vean. Liberación, con la bandera española en primera plana, perdidos. Y si cruzamos eso, todos los periódicos del viejo continente están en ese plan, refiriéndose a España. Esta es la primera plana de Liberación, que el diario de Jean-Paul Sartre, ¿no? Perdidos. Y cruzando el Atlántico, El Observador de Montevideo. Rescaten a España, y aquel toro poderoso como símbolo es un esqueleto. La situación es esta, de un lado y del otro del Atlántico.
y las perspectivas son peores que esto. La situación hoy estaba manifestada en la calle y esto es el testimonio de lo que podemos mostrarles. Los trabajadores de la salud en el mismo problema que los trabajadores de la educación. Primero, los neoliberales siempre, cuando hay que recortar, no atacan a los empresarios ni a las grandes fortunas, sino a los trabajadores, y empiezan por recortar. Ya oyeron, ¿no? Que se metan por el culo la reforma laboral, castizo y textual. Pues porque el personal, la calidad se da cuando tú tienes la plantilla completa. Y si no, no se puede dar, aunque queramos. Pues porque somos humanos y nos cansamos, no podemos más. El Partido Socialista Obrero Español denuncia que el SESCAN busca médicos que quieren ampliar horarios ante la falta de suplentes, porque ya las planillas de suplentes están saturadas. Según la nota, en las últimas semanas se ha comprobado que se está agotando la bolsa de suplentes de medicina y está siendo muy difícil cubrir las suplencias ya autorizadas por las gerencias en diferentes localidades. Los trabajadores de la salud a la calle, y es un desastre la situación y se suma a todos los despropósitos que está generando este gobierno incompetente, dicen. Le falta gente después de haber despedido a diestro y siniestro y ahora piden a los profesionales de la salud que aumenten sus horas de trabajo. ¿Qué va a repercutir en los ciudadanos? Pues en todo, peor calidad asistencial, más tiempo de lista de espera y que llegará el día en que no puedan ni disponer de una sanidad universal. Así las cosas, la Castellana y todas aquellas arterias fundamentales estaban bloqueadas y es el personal de la salud, y no es el único, que sale a protestar de la manera más contundente. Dicen, no tenemos pan para tantos chorizos. Los chorizos se saben en la forma despectiva de los que se han metido la mano en los bolsillos ajenos, ¿no? Y esto frente al Hospital La Paz era una clara sensación de cómo están las cosas. Todos tienen un testimonio que dar y todos están sufriendo las consecuencias. Por ahora es verano, pero esto que estamos viendo es que los sindicatos de los pequeños granjeros prefieren regalar la comida que producen, dado que es imposible venderla en las circunstancias actuales. Lo que estamos reivindicando es que mientras nosotros nos estamos arruinando y tenemos que estar cerrando nuestras explotaciones y arrancar nuestros árboles frutales, resulta que vemos que con nuestros productos hay mucha gente que se está forrando y está ganando mucho dinero y los consumidores están pagando un precio alto por estos productos. Eso es lo que estamos denunciando. Así lo decía el secretario general del sindicato, Lorenzo Ramos. Dijo, en vez de vendérselo a los intermediarios que se hacen ricos, preferimos regalárselo a la gente que está sufriendo como nosotros. Y vaya que vienen a buscarlo. Estamos pasando, pues oye, vienes aquí, estás reivindicando y encima pues te dan una ayudita, pues todo eso siempre ayuda y aporta para la familia, yo creo. ¿Porque para usted es difícil terminar el mes? Pues sí, es muy difícil según están las cosas, gracias a Dios, aunque tengamos, mi marido trabaja, pero es mucho lo que tenemos que alimentar. Así lo decía Pilar Púa. Y otro residente madrileño, Domingo Manzano, tenía también una expresión muy clara de la situación por la que están pasando, al punto de tener que recibir gratis alimentos de los sindicatos
Hay bastante necesidad. La gente no quiere darse cuenta, pero hay bastante necesidad. Y en este momento y en este acto que se está celebrando aquí, el más perjudicado sin duda es el agricultor. Entonces hay que apoyar al agricultor y estar en contra de todo tipo de intermediarios. Y los intermediarios están ahí, en el Corte Inglés. Ahí están los intermediarios. Con esos hay que acabar. Y hay que apoyar al movimiento del campo. Ese caballero sí que la tiene clara y señalaba el Corte Inglés, ¿no? Ahí están los intermediarios. De todo el mundo, de toda la población, cuanto más pobres, más, naturalmente. Y al campo, al ganadero, al agricultor, le ha supuesto el batacazo de la crisis, un agujero en su economía. Y los sindicatos de los trabajadores del campo dicen, nos suben el gasoil, nos suben los forrajes, el pienso, pues preferimos regalarla que dársela a los intermediarios que hacen fortuna con esto. Y regalan frutas y hortalizas nada menos que en plena estación de Callao del metro. Y ahí vienen los tecnócratas. Este caradura es Rodrigo Rato, el expresidente de Bankia, que se bajó justo a tiempo, pero no como para quedar indemne ante la opinión pública. El Gobierno como el Banco de España me trasladaron su preocupación por las consecuencias que para España tendría la no salida a bolsa de Bankia en términos de confianza para el país. La situación bancaria estaba marcada por unos nuevos requisitos internacionales. No, probablemente no lo es, y vuelvo a repetir, el plan estratégico que yo planteamos, por lo tanto... Su discurso tecnócrata es tan intragable que lo leyó rapidito y no improvisó nada. Muchas variadas, errores, precisiones, pero creo que estamos ante un hecho que no se ha producido en nuestra historia macroeconómica desde los años 30. No estamos ante nada menor. Y eso, pues hay que valorarlo. Con eso hay que quitarse responsabilidades, ¿no? Yo he asumido las mías. Yo tenía un plan, mi plan no se ha considerado y he asumido la responsabilidad, que es dejarle el puesto a otro. Para elaborar la creación y gestión de Bankia, entidad cuyo rescate público aceleró toda la crisis bancaria española, contó en todo momento con el acuerdo de los supervisores y se vio arrastrada por la rápida degradación de la economía, afirmó ante el Parlamento su expresidente Rodrigo Rato, quien fue ministro de Economía del 96 al 2004 y después director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta el 2007, y defendió ante los diputados haber actuado correctamente desde que a principios del 2010 asumió la presidencia de Caja Madrid, una de las 7 entidades que se funcionaron a finales de este año para formar el tercer mayor banco del país. Caradurismo. Bueno, el gráfico histórico no necesita ser un experto en economía ni en valores bursátiles para indicar la tendencia generalizada en el histórico. En cuanto a las realidades actuales, siguen siendo tan contundentes como las que cabía esperar. En todo caso, analistas financieros como Deloitte y PricewaterhouseCoopers dijeron el proceso fue transparente y riguroso. Citaba a estos Rato, que dimitió como presidente de Bankia justo el 7 de mayo para ser reemplazado por Ignacio Gorigolzarri, justo antes de que el Estado español anunciara una intervención de la entidad de la que él se iba para evitar su quiebra. No es que él se iba para evitar su quiebra, ¿no? Sino que la intervención era para evitar la quiebra. Él contribuyó a quebrarla. El señor Draghi en los Eurogrupos sabe perfectamente que el Banco Central Europeo es el principal valedor del futuro del euro. Por lo tanto, a mí no me ha extrañado lo más mínimo las declaraciones del señor Draghi. Creo que aquí hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de lo que es la reconducción del déficit público por parte de los gobiernos, y el gobierno español lo está haciendo, también lo están haciendo otros gobiernos. Hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de lo que es las reformas estructurales para recuperar el crecimiento económico, y después el Banco Central Europeo tiene un mandato claro que está cumpliendo perfectamente desde el punto de vista de lo que es mantener la estabilidad de precios y la estabilidad del euro, ¿no? Así lo decía el ministro de Economía, Luis de Guindos. Ministro de Economía, en un momento en que es difícil creerle del verso la mitad, porque la realidad es la que está en la calle y la que acabamos de mostrarle. Su turno. Buenas tardes, señor de Guindos. No es que nunca he considerado la más mínima posibilidad de un rescate de España. Y porque estamos todos deseando tomar una... Hay países con economías, no veo que sea el tópico de Alemania, que se financia como... La primera cuestión es que España es un país solvente, y eso es una cuestión que nuestros socios y los socios de referencia de la Unión lo saben perfectamente. Segunda cuestión.
La situación de liquidez. La situación de liquidez, hombre, en estos momentos, pues el Tesoro, yo lo que diría es que tiene una situación de liquidez que es exactamente igual que la del año pasado y la de antes. Es decir, una situación, nosotros podemos hacer frente a nuestros pagos. Ahora la situación es tal que después del quiebre de la burbuja inmobiliaria, la gente, en un cambio de tendencia del mercado, habla de alquiler y no de compra. Momentos en los cuales se discute si países del norte, países del sur. Yo creo que el mensaje es que estamos todos en el mismo barco, que los países del norte necesitan a los países del sur, que España está haciendo ahora lo que hizo Alemania hace 10, 12 años, es decir, lo que está haciendo ahora es incrementar su capacidad de crecimiento a través de reformas estructurales, a través de poner orden en las cuentas públicas. Y vuelve con su leitmotiv. Estamos haciendo lo que hizo Alemania hace varios años y no hay manera. Ahora, ¿qué dice la gente que debería estar disfrutando de las vacaciones en la costa? ¿Qué ha pasado en Cataluña, en Costa de Mar, por decir algo, ¿no? Ya no vienen tantos turistas extranjeros, tampoco hay una demanda de alta a la proporción de lo que es la temporada. Lo que sí hay, oferta y sobreoferta. Cristina Martínez, buscando un apartamento para vacaciones, nos da un testimonio. Eugenio Arbo, un desarrollador de emprendimientos, también tiene su testimonio. Y un corredor de bienes raíces, José Miguel Serrat, nos dirán algo. Tenemos una distancia a la playa de unos 100 metros. El apartamento está pensado para una ocupación entre 4 y 6 personas. Sí, tiene muy buena insonorización de cara a los ruidos exteriores. Y la verdad es que pensaba en algún piso de 3 habitaciones, por lo menos, porque somos 4 de familia. Pero cuando vas a hablar con los bancos te lo ponen muy mal, te lo pintan muy negro y te piden muchísimas cosas. Y la verdad es que no sé qué alternativas podemos tener, porque realmente queremos comprar el apartamento. Así lo decía Cristina Martínez, viendo uno de los apartamentos en oferta, y luego escucharemos a Eugenio Arbo, quien es el encargado del tema. Profesionales de siempre, los que conocemos el sector y el mercado, y en este momento, por ejemplo, la segunda residencia es un mercado que está prácticamente muerto y la primera residencia, sobre todo en zonas, en capitales de provincia, etcétera. Otro agente de bienes raíces, José Miguel Serrat, habla de el chiste que es llevar a un cliente a un banco ahora para conseguirle un préstamo de los que antes casi que se los metían en el bolsillo para que se lo llevaran. Ahora las cosas han cambiado y el resultado es de una sencillez cínica. A ver, el banco, tú le llevas un cliente y le dices 150.000 euros de préstamo. Trabaja él y trabaja la señora. Ellos hacen su estudio, el suyo, y te dicen que no es viable. Pero a este cliente lo llaman ellos 3 horas después y le dicen que se pase por la entidad. Le venden un piso más caro y en vez de darle 150 le dan 200.000. ¿En qué quedamos? ¿Era antes viable? ¿Ahora es viable? Venden un piso suyo, claro. Con modus operandi como este y con una realidad del mercado como queda demostrado y una realidad de protesta en la calle, de las consecuencias de la burbuja inmobiliaria y de la economía del ladrillo todavía ni siquiera ha tocado fondo. No hay mucho consuelo el hecho de que haya llegado el verano y que se pueda andar un poco a la ligera. En Grecia también llegó el verano y está muy caliente. La troika del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo se hizo presente en Atenas, rápidamente del carro a la oficina y de la oficina al carro y 0 declaraciones. Ministro de Finanzas Yanis Tournaras con sus escoltas, el ministro del Fondo Monetario Internacional, el jefe para Grecia Paul Thompson como miembros de la troika, el director de la Comisión Europea Matthias Mors, miembro también de la troika y del Banco Central Europeo, el representativo Klaus Mazuk, llegan al Ministerio de Finanzas en la capital helena, Kostis Hatzidakis, ministro del Desarrollo griego, Yanis Tournaras, dejando el ministerio para ir a su carro, 0 declaraciones, Thompson y Mors también hablando al costado,
Pero la realidad es que el gobierno griego aprueba los nuevos recortes que exige la Troika, porque si no, no hay salvavidas de plomo. Los líderes de los 3 partidos que forman la coalición de gobierno de unidad nacional en Grecia tuvieron que dejarse torcer el brazo y dar el visto bueno al más reciente paquetazo de medidas de ahorro y austeridad, exigido por la comunidad internacional si quieren el vital elemento de transfusión para la vida económica del país, el dinero enviado a Atenas. El primer ministro griego, el conservador Adonis Samaras, se reunió hoy con el líder socialdemócrata Evangelos Venizelos y con el líder de la izquierda moderada, Dimarfotis Kouvelis, para analizar las medidas presentadas hoy ante la Troika Internacional, compuesta, como ya dijimos, por el Banco Central Europeo, el tristemente célebre Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Tras la reunión que duró 2 horas, Kouvelis recordó ante la prensa que la situación económica está extremadamente difícil, pero la sociedad no aguanta más recortes. Aparece el inefable José Manuel Barroso en Atenas y hubo declaraciones interesantes de Barroso después de la reunión con el primer ministro Antonis Samaras. Sobre este particular, Barroso insta a Grecia a actuar y a cumplir sus compromisos, sin lo cual no va a poder salir adelante, es decir, zanahoria y garrote, ¿no? El presidente de la Comisión Europea, João Manuel Durão Barroso, pidió a Grecia, tras la reunión con el primer ministro Adonis Samaras, que vemos aquí, que cumpla las promesas de reforma para volverse a ganar la confianza internacional. La palabra clave es cumplir. El principal asunto es aplicar. Para mantener la confianza deben terminar los atrasos. Las palabras no son suficientes. Las acciones son importantes, señaló ante la prensa, al tiempo que manifestaba que Samaras le ha asegurado que Grecia va a cumplir. Barroso, quien estuvo hoy por primera vez en Atenas, a donde no iba desde 2009, se mostró al parecer comprensivo con el enorme malestar social en Grecia por las duras medidas de austeridad exigidas contra el país, pero aseguró que de lo contrario las consecuencias serían peores todavía. El propio verso del neoliberalismo. Reconozco que algunos de los esfuerzos parecen injustos, pero pido a la gente reconocer que la alternativa sería mucho más difícil para Grecia y afectaría más todavía a los más vulnerables en la sociedad griega. En una declaración conjunta con Samaras ante la prensa, Barroso agregó que el primer ministro le ha asegurado que su coalición va a respetar los compromisos asumidos y va a acelerar las reformas, que significan privatizar, desmontar el Estado, la reforma de la administración pública y la lucha contra la evasión fiscal. Grecia y Europa lo van a lograr. Grecia es parte de la familia europea y de la eurozona. La Unión Europea y la comunidad internacional han demostrado solidaridad sin precedentes con Grecia, concluyó en una suave patadita Barroso. Greece is part of the European family and the euro area, and we intend to keep it that way. All the heads of state and government of the euro area have stated in the clearest possible terms that Greece should stay in the euro as long as the commitments made are honored. Aclaró en los más claros posibles términos que Grecia debería mantenerse en la zona del euro, en tanto como haya compromisos y puedan ser honrados. De manera que esto ha sido la solidaridad para con Grecia. El primer ministro Samaras dijo que le ha garantizado a Barroso la voluntad del gobierno y de los 3 partidos que lo forman de acelerar el proceso de privatizaciones y llevar al cabo las reformas estructurales necesarias y reformar la administración pública. La primera medida de eso es votar gente, ¿no? Por miles. También le he explicado que las declaraciones de altos cargos de países europeos poniendo en duda la capacidad de Grecia de llevar a cabo las reformas están socavando los esfuerzos que hacemos, criticó Samaras. Y en la calle, Rusia prepara más ajustes contra la salud, la educación y las pensiones.
El gobierno del premier griego Antonis Samaras prepara nuevo plan de recortes a pensiones y subsidios y la gente en la calle lo rechaza de antemano. Ya ha tenido demasiado de esta medicina. El plan fue esbozado por Samaras, como acabamos de verlo, Nueva Democracia, conservador, ante los líderes que respaldan la coalición de gobierno, Evangelos Venizelos del PASOK, que no sabemos por qué se sigue llamando socialista, y Fotis Kubelis de la izquierda democrática. Los recortes también abarcarán a las indemnizaciones laborales, es decir, no queda nada en pie de lo que se ganó a través de décadas de trabajo. Y el anuncio, por supuesto, coincide con la presencia de Barroso y su amarga pastilla neoliberal, y el pueblo en la calle reacciona por ahora pacíficamente. Kubelis, líder del partido minoritario de la coalición de gobierno, dijo que el ejecutivo que comanda Samaras busca llevar adelante intervenciones justas en medio de protestas contra los ajustes que suceden periódicamente en todo el país, y estamos presenciando una. En el área de salud, los ciudadanos han tenido problemas para llegar a los medicamentos provistos por planes oficiales, debido a que el Estado ni siquiera le pagó a los proveedores particulares como farmacias. Los pacientes debieron acudir a hospitales públicos que ya no dan abasto. Así están las cosas en Grecia. Pero aquí estamos en Francia, y aquí son los obreros de la PSA Peugeot Citroën, la columna vertebral de la industria del automóvil, la industria pesada. Fuerza Obrera, a través de su representante Frédéric Gómez. Le estamos demandando a la conducción de la industria hoy, incluyendo al ministro de Industria, una evaluación de las cuentas de la Peugeot Citroën para ver cuál es realmente la situación del grupo desde el punto de vista financiero. Pensamos que el grupo tiene problemas financieros, pero ¿hasta qué punto y cuál es la justificación para las medidas que anuncian? No es eliminando puestos de trabajo y mandando a la calle a los obreros, los que no cometieron errores, que van a tratar de compensar los errores de conducción de los ejecutivos y de los patrones de la gran empresa. Los obreros de Peugeot y Citroën se movilizan en París contra los despidos. El delegado de la Confederación General del Trabajo, Jean-Pierre Mercier, indicó que en los últimos 20 años la Peugeot Citroën suprimió hasta 20.000 empleos en todo el país, mientras que sus propietarios y accionistas recibían enormes utilidades. Así las cosas, esto es otro de los que se inmoló en Israel. Ya es una epidemia esto de cubrirse de combustible y quemarse vivo al estilo Bonzo. Este es un sobreviviente. Estamos en el hospital Tal Hashomah de Tel Aviv. Y Moshe Silman fue el primero, y ahora Shlomo Akiva habla de su hermano, Akiva Mafai, que se inmoló y se prendió fuego la semana pasada. No creemos realmente lo que ocurrió. Desafortunadamente, cuando una persona llega a esta situación, significa que ya se ha entregado, que el sistema que se supone que nos servía ya no le sirve para nada. Y ese es el final. Por un lado estaba sorprendido, por otro lado no tanto, porque cuando un hombre se encuentra en esta depresión, donde tienen que ir a comedores públicos para recibir una sopita de pollo para poder continuar viviendo, ¿qué podemos decir? Esto es una situación muy desesperada para muchos, y estos son los centros de ayuda de los que nada tienen. Mientras tanto, en Tel Aviv, el centro Eran es un centro donde se reciben las llamadas telefónicas para tratar de contener los estallidos emocionales de los que están absolutamente en crisis. Y Shiri Daniels dijo: bueno, tratamos de hacer frente a todas las llamadas que recibimos de la población de Israel, pero esto en los últimos eventos nos dan la sensación de que hay muchísima gente que necesita apoyo emocional, que están viviendo muy mal y que la gente realmente lo expresa en estas llamadas desesperadas. Very stressed and in need for emotional support.
And we can see a rise in calls and also a rise in the level of distress that people report. Frente a esto, la policía cuida su imagen, un personaje elegido y entrenado para hacer la imagen agradable de la institución, Mickey Rosenfeld, quien es el que siempre declara en inglés para exportación, dice, bueno, sí, se reciben más llamadas al 911, respondemos a todo tipo de incidentes, tenemos que prevenir que esto ocurra, tratamos de llegar a la escena y evitar que otra gente se prenda fuego y se incinere, pero manejamos todo tipo de incidentes y esto tiene consecuencia social y tratamos de mantener y parar esta onda de suicidios que se queman vivos. But we're working together and strongly in responding in order to deal with this wave. Escenas como esta de ciudadanos desesperados en Israel que se cubren de combustible y se prenden fuego se están volviendo demasiado repetitivas y esto parece que es un termómetro de las condiciones de vida, de estrés y de tensión, no solo desde el punto de vista económico, sino de los permanentes escenarios de amenazas y guerras que maneja tan a su gusto Bibi Netanyahu y la extrema derecha. Bueno, hablemos de la situación del mercado. El precio del petróleo venezolano está en $97.27 estable, el precio de la OPEP sube, $100.21 el barril, el Brent del Mar del Norte también hace lo mismo, en la tendencia alcista llega a $104.50 y el West Texas, que es el marcador que nos interesa por la canasta, también sube y está en 89.01. El oro en medio de esta inestabilidad sube y la onza Troy se sitúa en 1.604.60 y la tonelada de cobre en 7.494 también al alza. Sin embargo, baja el precio del café y el quintal se sitúa en 173.70. El euro levemente mejora, pero sigue en el sótano frente al dólar, 1,22. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. La noticia nos mantiene en movimiento. Te traemos lo mejor de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a través de nuestras pantallas. En Telesur, vivimos los Olímpicos. Ahorita estamos desamparados, no hay autoridades. El país quedó sin posibilidad de tener otra versión de lo que pasaba. El presidente Correa llama a las 9 de la noche y ordena el ataque a un hospital. Tuvo que ser evacuado hasta un hospital de las inmediaciones. Desde allí comentó que el país atravesaba un intento de golpe de Estado. Mate a Correa y se acaba esa protesta. ¿Quién te lo hubiese contado? ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde La Paz. En el programa de hoy hablamos sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia con Carlos Villegas, presidente de YPFB. Virtuosamente vamos a cesar el círculo de la nacionalización en la medida en que esos recursos en cantidades y volúmenes importantes que estamos obteniendo se canalizan a la solución de las condiciones fundamentales de vida de la población. Jorge Gestoso entrevista a Carlos Villegas, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Este sábado. Estamos desde el Puente de Londres, un ícono de esta ciudad construido en 1973 y desde ya Deportes Telesur se encuentra en la cobertura de los Juegos Olímpicos, apoyando a nuestros atletas latinoamericanos en la cita deportiva más importante del mundo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y recuerdan que cuando las Naciones Unidas no terminaban, gracias a que esta vez sí hubo veto de Moscú y de Beijing, no terminaban, les decía, de aprobar el pretexto legal para una intervención descarada en Siria. Hubo reacciones que nos llevaron a la conclusión de que, como no se lo autorizan a través de las Naciones Unidas, entonces van a tratar de actuar fuera del marco de las Naciones Unidas, es decir, ni siquiera respetamos ese parapeto legal. Precisamente eso es lo que ha dicho hoy el canciller Lavrov. No quieren
como no consiguen en las Naciones Unidas lo que buscaban como referencia marco legal, ahora quieren actuar fuera de las Naciones Unidas, fuera del marco legal, contra Siria. Resulta que al mismo tiempo la flota de la Federación Rusa del Mar Negro y la flota del Mediterráneo tiene ahora 10 buques de guerra más 10 buques de apoyo logístico moviéndose en esta área, y no hay que olvidar que Tartus es un puerto en el que la Armada rusa siempre ha tenido la posibilidad de hacer descanso, repostar combustible y hacer mantenimiento. De manera que en la medida en que se enrarezca esta área, también va a haber posiciones clarísimas, como la que adoptó Beijing, utilizando el derecho de veto en las Naciones Unidas, como también lo utilizó Moscú, y esto es lo que cambia la ecuación. Por lo tanto, Lavrov, que parece que les gana a todas a Hillary Clinton, ahora es contestado por la vocera Victoria Nuland del Departamento de Estado en Washington, pero ha habido un ping-pong interesante. Lo que pasa es que Lavrov está por encima de todos ellos, tiene más experiencia y es el decano. Pero de cualquier manera, sutilmente, ha habido un ping-pong entre la Cancillería rusa y el Departamento de Estado. Sobre este particular, mejor mostrarles los acontecimientos en pleno desarrollo y verán que lo que habíamos dicho tiempo atrás, que nuestra querida, contaminada y única se estaba buscando superar el marco legal. Por primera vez en mucho tiempo, llegan imágenes que tienen un responsable oficial y es la televisión oficial de Siria, y dice, este es nuestro ejército y estamos recuperando Damasco. تابعت قواتنا المسلحة الباسلة ملاحقتها للإرهابيين المرتزقة. أتينا إلى هنا بناء على طلب المواطنين لتحريرها من العصابات ومن المسلحين والإرهابيين. Esta por primera vez no trae el eterno renglón de advertencia. No sabemos, no podemos confirmar. Esto sí está confirmado. Es la televisión oficial del Estado sirio y dice, somos los soldados del gobierno. A pedido de los civiles hemos venido aquí para liberar esta zona de terroristas y bandas armadas. Y eso es lo que estamos haciendo. Continuaremos limpiando el área porque ahí quedan terroristas, de manera que restauraremos la calma y la seguridad en el país. Ahora sí tenemos una fuente oficial y es la televisión oficial de Siria, y estas son las Fuerzas Armadas. Como se ve, no es una armata Brancaleone, se mueven con disciplina, se mueven en conjunto. Mientras tanto, las fuerzas sirias continúan sus acciones en los barrios de Damasco y recuperándolo. Lo que estamos viendo ahora es el hotel donde aparecen los representantes de las Naciones Unidas. La ONU retira a la mitad de los observadores de la UNSMIS en Siria. Mahmoud anunció que sus operaciones quedaban suspendidas debido a la escalada de violencia en Siria, insistiendo en que se reanudaría. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió la pasada semana, y les mostramos, prorrogar por 30 días el mandato de la UNSMIS, que consiste en verificar el cumplimiento del plan de paz del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe Siria, Kofi Annan. El plan de paz contempla la retirada de las tropas y del armamento pesado de las ciudades, el cese de las hostilidades, el acceso de las agencias humanitarias y de la prensa internacional a las zonas de conflicto y el inicio del diálogo nacional. Ese es el plan de paz, la búsqueda del diálogo. Pero ahora resulta que en Ankara, con un cabello que parece más el de un músico o de algún guitarrista de rock, dicen que este señor que está a la izquierda es un general del ejército sirio. Y el general desertor, Manaf Tlas, dice que ayudará a unir a la oposición. General de brigada, uno de los oficiales de alto rango que ha desertado del ejército sirio por su oposición al gobierno de Bashar al-Assad. Lo vemos aquí acompañado y recibido por Ahmet Davutoglu, primer ministro turco. Eso es altamente significativo. Estoy hablando con personas que están fuera de Siria para que lleguen a un consenso con las que están en el país, ha declarado en una entrevista al periódico Asharq al-Awsat en la ciudad saudí de Jeddah.
Me fui de Siria para intentar ayudar lo mejor que puedo, asistir a las personas honradas de dentro y fuera de Siria, dijo este brigadier general, por lo visto. Soy consciente de que es una fase difícil, a una sola persona le resultaría complicado asumir las responsabilidades de esa fase. A su juicio, debe haber miembros dentro y fuera de Siria que cooperen para llevar a cabo la otra fase. Y en esto llegó Lavrov y se acabó la diversión. Rusia critica abiertamente a Estados Unidos por encubrir el terrorismo en Siria. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró hoy que la postura de Estados Unidos sobre los atentados en Damasco, que causaron la muerte a varios altos funcionarios sirios, constituye, y dijo textualmente, un encubrimiento directo del terrorismo. Lavrov criticó así la declaración de la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, quien afirmó que los ataques contra importantes funcionarios del presidente sirio Bashar al-Assad no son sorprendentes. ¿Esa es una justificación directa del terrorismo? ¿Cómo puede entenderse eso?, dijo Lavrov a los reporteros. De un atentado suicida el 18 de julio murió el ministro de Defensa sirio Davud Raja, junto con otros 3 altos funcionarios, incluido el viceministro de Defensa Asef Shoakat, quien también era cuñado de al-Assad. El canciller ruso expresó su gran sorpresa de que el Consejo de Seguridad de la ONU fallara en condenar el ataque al que Moscú calificó como acto de terrorismo, lisa y llanamente, y exigió el arresto y castigo de los responsables. Y Lavrov también criticó directamente a Susan Rice, la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, quien dijo que el atentado de Damasco exige la implementación del capítulo de la Carta de la ONU que sanciona el uso de la fuerza. Por ahí venía el capítulo 7. En conjunto, esta posición es terrible, dijo Lavrov. No puedo encontrar las palabras para expresar nuestra actitud frente a eso, dijo indignado. Lavrov indicó que de acuerdo con la información disponible, los grupos opositores sirios que están relacionados con Al-Qaeda han ocupado varios puntos de revisión de fronteras con Turquía y saqueado propiedad turca. Victoria Nuland, por su parte, advirtió que Siria prepara masacre en Alepo, pero descarta intervención de Estados Unidos. Por supuesto, China y Rusia son huesos duros de roer y no hay marco legal. Esta es la preocupación, que vamos a ver una masacre en Alepo, y eso es lo que el régimen sirio parece estar preparando, dijo la vocera del Departamento de Estado. Advirtió hoy que el régimen sirio podría estar preparándose para realizar una masacre en la ciudad rebelde de Alepo, pero mantiene su disposición de que no habrá una intervención militar estadounidense. Poco difícil, ¿no?, con 20 buques de guerra rusos en el Mediterráneo. Nuestros corazones están con la gente de Alepo, dijo con cara preocupada, y subrayó Nuland que ratificó la postura estadounidense de proporcionar solo asistencia no letal a los rebeldes opositores que luchan desde hace 16 meses contra el gobierno sirio. Es decir, no le daremos armas, aunque sí le están llegando y por cantidades, ¿no? Pero ella dijo, le daremos asistencia no letal, con lo que admite que están interviniendo apoyando a los rebeldes contra el gobierno. La portavoz aseguró que contrariamente al reciente conflicto en Libia, donde los rebeldes que combatían a Muammar Gaddafi fueron respaldados por espacios antiaéreos de la OTAN, la gran mayoría de los sirios sigue sin desear una intervención militar extranjera ni más cantidad de armas fluyendo hacia su país. Parece que encajó el golpe. Pero Lavrov, responsable de la vocería de la política exterior de la Federación Rusa, reunido hoy con su colega serbio Juk Jeremic, decía: la presión sobre al-Assad para que dimita ha prolongado el conflicto en Siria. Lavrov ha dicho que este tipo de llamamientos efectuada por Estados Unidos, varios gobiernos europeos y árabes y Turquía ha avivado la violencia y ha reiterado la posición de Moscú, según el cual el apoyo a los grupos rebeldes sirios equivale, oigan bien, a apoyar al terrorismo. Proponemos cosas que permitirían un alto al fuego inmediato, pero la otra parte dice, no, o el régimen capitula o vamos a seguir apoyando la lucha armada de la oposición, con lo que justifica los actos terroristas, ha subrayado Lavrov. Mientras este respaldo continúe, de
no permitirán que se apague este fuego, sino que lo están avivando, ha agregado en este momento, como lo vemos desde Moscú, en una sesión conjunta con el ministro de Exteriores serbios, Vuk Jeremić. Ayer, Moscú acusó a Estados Unidos de tratar de justificar el terrorismo ante el gobierno sirio. El Kremlin acusa a los países de Occidente de fortalecer a los opositores sirios y es partidario de presionar a los rebeldes para detener la violencia, pues advierte que de algunas de estas fuerzas que se enfrentan al gobierno están compuestas por milicianos extremistas. Rusia, aliado de Siria, se ha enfrentado junto con China a las críticas vehementes de los estados occidentales por vetar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas destinadas a aumentar la presión sobre al-Assad para poner fin a la violencia. Rusia, que utiliza su instalación naval de Tartus en Siria, dice que su rechazo a las sanciones no es impulsado por el apoyo a al-Assad, sino por la convicción de que los sirios son quienes deben decidir su propio destino y por su oposición a una intervención militar. Así lo dijo con su colega serbio en esta visita oficial, donde estaba Vuk Jeremić. Y en Israel, en Glilot, aparece el ministro de Defensa Ehud Barak y dice: Israel hará todo lo posible para evitar un Irán nuclear. El ministro de Defensa Ehud Barak advirtió que su país está comprometido a hacer todo lo que pueda para evitar que Irán se vuelva nuclear, se informó en un comunicado emitido hoy. En el discurso pronunciado ante los graduados del Colegio de Seguridad Nacional del Ejército, Barak dijo tener que enfrentar el desafío de un Irán que posea bombas nucleares sería mucho más complejo, peligroso y costoso, tanto en términos de vidas humanas como de recursos, que la opción de un ataque preventivo. Barak hizo las declaraciones después de que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmara que actualmente 11.000 centrífugas están activas en instalaciones de enriquecimiento de uranio, es decir, más que la cifra conocida por la Agencia Internacional de Energía Atómica. El ministro aseguró que los iraníes están decididos a continuar engañando al mundo entero con el objetivo de obtener armas nucleares. Y esta es otra comidilla de hoy entre los pesos pesados. Mitt Romney está en Londres y se permitió hacer críticas de la organización y algunos fallos que tuvieron en el tema de las Olimpiadas. A los primeros británicos, recordando que Mitt Romney solo dirigió y coordinó los Juegos de Invierno allá en Salt Lake City, Utah. El ministro británico le devolvió la ironía y dijo: crear una Olimpiada en una ciudad tan grande, tan fluida, tan móvil como Londres es todo un desafío. No es como hacer un evento deportivo en algún lugar en el medio de la nada, devolviéndole el cumplido, ¿no? Bueno, Romney volvió a hablar de la relación única entre Gran Bretaña y Estados Unidos, como dicen todos los candidatos en campaña, y tropieza en su primera gira internacional. Es difícil saber lo bien que va a salir, hay algunas cosas que fueron desconcertantes, dijo Romney en una entrevista con la cadena NBC grabada en Londres, cuando se le preguntó por los Juegos Olímpicos que se inauguraban en la capital británica. Según Romney, que será nominado oficialmente candidato presidencial republicano, la amenaza de huelga de algunos colectivos de funcionarios en el Reino Unido no es nada alentador. El comentario de Romney, que en 2002 presidió el comité organizador de las Olimpiadas de Invierno de Salt Lake City, aquí lo vemos con el líder de la oposición, Milliman, ha generado críticas en la prensa británica y también entre la clase política. En un discurso ante una multitud en Hyde Park, el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha echado más leña al fuego y dijo: he oído que hay un tipo llamado Mitt Romney que quiere saber si estamos listos para los Juegos Olímpicos. ¿Estamos listos? Sí, lo estamos, ha proclamado. Pero el comentario sobre los Juegos no ha sido su único tropiezo en Londres. La primera etapa de su gira de alto perfil, que incluye también Israel y Polonia, y con la que Romney pretende fijar su prioridad en política exterior para convencer al electorado estadounidense, lo ha colocado ya en serios compromisos. El Ed Miliband, Partido Laborista, estaba aquí con él, y Romney se refirió a él como señor líder, aparentemente porque olvidó el nombre de Ed Miliband. Por otro lado, reveló que tuvo un encuentro con el jefe del Servicio Británico de Espionaje, la CIA inglesa, el MI6, algo que normalmente se suele mantener en total secreto.
A todo ello se une que Romney tuvo que rechazar hace unos días unos comentarios de un asesor suyo no identificado al Daily Telegraph. Dicho asesor, mire, no le abrieron la puerta, tuvo que abrirse él solo la puerta del 10 de Downing Street. Bueno, es fácil, esa puerta no tiene cerradura y en realidad son dos. Para mantenerla impecable, ponen una, le hacen mantenimiento a la otra y la van rotando. Bueno, aquí fue recibido finalmente por David Cameron y Cameron recibe al republicano Mitt Romney como eventual candidato a la presidencia y le dice, he hablado con miembros del gobierno y sabe muy bien los de la oposición, dijo Mitt Romney. Hemos hablado de temas de política internacional, de política doméstica, de problemas económicos y estoy encantado de estar aquí coincidiendo con los Juegos Olímpicos. He visto muchas cosas de imaginación y sobre todo la organización y espero que los Juegos Olímpicos sean un éxito. Esto como para hacer control de daño después de las indiscreciones que tuvo sobre las sorpresas, entre comillas, que había generado la organización. Vean esto, es interesante, Entró solo y salió solo. El jefe de gobierno no vino a recibirlo y a esperarlo en la puerta. Domestic policy, economic outlook, and developments here in the UK and across Europe and across the world. Hemos hablado de política doméstica, de los desarrollos aquí en el Reino Unido y en Europa y en todo el mundo, y estoy encantado de los prospectos de unos exitosos Juegos Olímpicos. Hemos visto muestras de imaginación, de progreso, de organización, y esperamos que los éxitos sean grandes en estos Juegos Olímpicos. Aquí hizo control de daño y se comió todas las indirectas que había lanzado indiscretamente atrás. Cameron recibió al republicano Mitt Romney, pero no lo recibió ni en la puerta, ni lo despidió en la puerta. Pero vean esto, aquí llega al 10, engalanado, nada menos que un canciller patriota y la primera dama de Brasil. Y ahí no solo la espera en la puerta, sino que recorre media etapa del frente del 10 de Downing Street. Y lo interesante es que Dilma Rousseff le dijo a Cameron que su gobierno es solidario con la Argentina sobre el tema de Malvinas. Como les hemos explicado más de una vez, las tomas se hacen desde la acera de enfrente, desde Whitehall. Nadie está autorizado en los tiempos modernos. Ah, caramba, pasó primero y dejó al canciller atrás. Nadie está autorizado en los tiempos modernos a cruzar esa calle. Le puede pasar cualquier cosa. Y hoy es aniversario de la muerte de Eva Perón y aquí está la presidenta argentina. Que ha dejado de ser colonia porque ella predijo que vamos a dejar de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Y déjenme decirles qué proféticas que resultaron aquellas palabras que muchas veces las leemos y las repetimos. Ella dijo en una oportunidad: la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Díganme ustedes si no recuerdan las imágenes del 2001, cuando se incendió el país, cuando bajo las políticas neoliberales y de subordinación al Fondo Monetario Internacional y a las indicaciones de afuera nos habían sumergido en la vergüenza de recibir cada 6 meses la visita de un virrey que venía a decirnos lo que teníamos que hacer. Si uno ve, si uno escucha, si uno tiene la capacidad de escuchar con sus propios oídos, más que mirarla, de ver con sus propios ojos las cosas que han pasado desde que ella no estuvo y lo que hemos logrado hasta ahora. Díganme si no estamos haciendo las cosas para cumplir con ese legado y ese mandato histórico que ella le impuso a todo aquel que se dijera peronista. Gracias, Argentina, gracias a todos, los quiero mucho. Así se conmemoraba hoy el 60º aniversario del fallecimiento de Eva Perón, que sigue siendo una guía, pero también el 4 de agosto
Es una noticia de la que vamos a hablar. No obstante, hoy Raúl Castro ofrece diálogo a Estados Unidos para conmemorar el 59º aniversario del asalto al cuartel Moncada. Así directamente le ofreció diálogo a Estados Unidos. El mandatario cubano dijo a Washington: el día que quieran la mesa está servida. Ya se le ha dicho por los canales diplomáticos corrientes: si quieren discutir, discutiremos. Pretenden o luchan algunos grupúsculos que no están haciendo otra cosa que creando la paz y aspirando para que un día aquí suceda lo de Libia, suceda lo que pretenden hacer con Siria en el momento actual del decursar de la humanidad. Lo único que aquí es una islita chiquita de gente muy pacífica. Los cubanos somos gente pacífica, que nos gustan bailar y cantar de todo. Aquí Changüí, en Santiago Conde, en el otro lado otra cosa, que nos gusta establecer amistad con todos, incluyendo con los Estados Unidos. Pero eso sí, es un pueblito, como diría un guajiro, un poco revencú. Señor embajador de los Estados Unidos, era más importante que la elección de un presidente. El día que quieran, la mesa está servida. Ya se lo ha dicho por los canales diplomáticos corrientes. Si quieren discutir, discutiremos. Si quieren discutir los problemas de democracia, como dicen ellos, libertad de prensa, etcétera, 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 de derechos humanos, todos esos cuentos que han inventado en los últimos años, sobre todo lo de los derechos humanos, vamos a discutirlo de Cuba, sí, vamos a discutirlo todo lo de Cuba, pero en igualdad de condiciones, porque no somos sometidos ni colonia de nadie, ni títere de nadie, vamos a discutir los mismos temas también de los Estados Unidos, y estaremos parejos. Discutimos todo lo que quieran, de Cuba y de los Estados Unidos, y de sus... cuidado las palabras, para no afectar la diplomacia, y de sus aliados de la Europa Occidental fundamentalmente. Y algunos periódicos en su cintillo sencillamente ni el nombre decían. Mientras tanto, aquí estamos, con más cosas o menos cosas, pero aquí estamos, y siempre con la caballería lista por si acaso. Ha ofrecido abiertamente el diálogo a Estados Unidos. La pelota ahora está a 90 millas al norte. Veremos cuál es el resultado. Pero el aniversario del asalto al cuartel Moncada es un parteaguas en la historia de la Cuba contemporánea. Y allí está una de las demostraciones de que aquello trascendió, que aquello está sólido y que, como se dijo alguna vez, el que venga queda. Pero importante este matiz en el que el presidente Raúl Castro hace esta oferta directa a Estados Unidos y la hace por cualquiera de los medios. Así como lo han dicho diplomáticamente, ahora lo hace pública y globalmente, porque esto salió vía satélite a nuestra querida, contaminada y única nave espacial. En cuanto a nosotros, el saludo a nuestro televidente infalible, el doctor Fidel Castro Ruz, por supuesto a su hermano Raúl, a todo el pueblo cubano que nos honra con la máxima audiencia, porque allá llega esta señal y tenemos prueba de ello. Y en este nuevo aniversario también hay que recordar uno puertas adentro. Mañana se cumplen 75 años de la creación de nuestra benemérita Guardia Nacional, desde la época de López Contreras, allá en el año 37, y esta fuerza que ha estado en toda situación, en todo lugar, cuando se ha necesitado el apoyo, cumple con honor, el honor es su divisa, 75 años mañana. Allí estaremos Dios mediante para compartir con ustedes esta histórica y honrosa fecha. A todos ellos, nuestro saludo, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, y volveremos cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre de todo el equipo Dossier, les habló Walter Martínez.
Disponga usted de las cámaras, señor director.